tan fuertes serían las transformaciones de Dragon Ball AF con Ki Divino? Pongámonos en un caso hipotético donde Goku, tras salir victorioso en su batalla contra Cell Buzzer y haber sobrevivido al poder prohibido, decide nunca volver a usar esta transformación, pero decide romper sus límites de alguna otra forma. Y como en ese momento aún no existían las transformaciones Mystic, la única salida para evolucionar su poder y romper sus límites sería gracias al Ki Divino, pues previamente Goku AF había invocado al dragón Shenlong para pedirle un método con el cual pudiera romper sus límites. Sí, con ayuda de Shenlong, Goku AF sabría del ritual del Super Saiyajin Dios, y sin perder el tiempo, con ayuda de sus amigos accedería a dicha transformación. Y aunque en primera instancia esa transformación era muy poderosa, si la comparábamos con un Super Saiyajin 5, ese tal Super Saiyajin Dios daba mucho que desear, pero Goku AF, gracias a toda su experiencia, se daría cuenta que ese nuevo poder era como un nuevo estado base, y gracias a la enorme experiencia que tenía en el manejo de variaciones de Ki, a Goku AF no le resultaría muy complicado el empezar a jugar con sus transformaciones agregándoles Ki Divino. Bueno, ahora que ya intentamos darle una breve explicación al por qué Goku AF combinaría sus transformaciones con Ki Divino, empecemos con el video. Goku AF empezaría usando el Super Saiyajin Dios con el Kaioken por 100, volviéndose absurdamente poderoso. Tal vez en ese punto ya sería casi tan poderoso como un Gogeta Super Saiyajin 4, aunque para ser sincero, el Kaioken le generaba muchísimo desgaste, así que sería mejor intentar usar el Super Saiyajin ordinario, más el Ki Divino, así obteniendo al Super Saiyajin Blue. Goku AF se sorprendería muchísimo de su poder, pero aún seguiría siendo muy inferior a la pasada transformación con el Kaioken, así que pasaría de inmediato al Super Saiyajin 2, y ahora sí había conseguido igualar a la primera transformación, aunque en esta ocasión, esta transformación no le generaba tanto desgaste si lo comparábamos con el Kaioken por 100. Sin duda alguna, esta transformación era muchísimo más efectiva. Ahora, Goku AF intentaría algo un poco más difícil, intentaría combinar la fase 3 del Super Saiyajin con el Ki Divino. Al principio, a le costaría mucho mantenerse estable en dicha transformación, pero al poco tiempo, se acostumbraría a dicha forma, pues después de todo, ya había hecho una hazaña muchísimo más impresionante, con el Super Saiyajin 3 y el Ki negativo. Gracias a esto, el controlar ahora esa fase con el Ki Divino le resultaría aún más sencillo, pero eso sí, esta transformación le generaba muchísimo desgaste, incluso mayor al del Super Saiyajin Dios con el Kaioken por 100, pero aún así esto no era nada si lo comparábamos con sus demás transformaciones. Goku sabía que debía ir aún más allá. En esta ocasión intentaría usar la fase 4, pues gracias a los innumerables enfrentamientos que había tenido en donde el Super Saiyajin 4 era el protagonista, era evidente que Goku ahora tendría un control perfecto en dicha fase, siéndole incluso aún más sencillo combinar esta fase con el Ki Divino. Con este poder, sin duda alguna ya sobrepasaría el nivel de una fusión con la fase 4, e incluso ya estaría muy cerca de igualar a un Super Saiyajin 5 con esta transformación. Goku AF ya sería capaz de derrotar a Saiko en su estado base, e incluso sería capaz de igualarse a Evil Goku Super Saiyajin 5, pero si estos dos tuvieran una batalla, muy probablemente se llevaría la victoria, gracias al Ki Divino, que iría purificando de a poco a Evil Goku. Goku, muy asombrado por todos estos resultados, intentaría combinar el Ki Divino con el Super Saiyajin 5, lográndolo con muchísimas dificultades, pero a cambio el resultado sería impresionante, pues Goku Super Saiyajin 5 Blue había roto todas sus expectativas, pues con ese poder había logrado la hazaña de igualarse o ponerse ligeramente por debajo de una fusión con el Super Saiyajin 5. Esto le volaría la cabeza a Goku, pues muy probablemente con esta transformación Goku ya sería capaz de derrotar a Broly Super Saiyajin 5 sin ayuda. Y antes de continuar el video, déjenme recordarles que estamos haciendo directos muy a menudo, a las 7 de la tarde hora México. Si tienes tiempo libre y quieres divertirte un rato, no dudes en pasarte al directo en YouTube.
Sin más que decir, continuemos con el video. Ahora intentaría algo un poco más arriesgado. En esta ocasión, Goku F intentaría combinar el Ki Divino con el Super Saiyajin 6, pero debía de tener mucho cuidado, pues el Super Saiyajin 6 ya era algo muy distinto a las anteriores transformaciones, pues esta era una transformación sumamente compleja, al tener el Ki de los Supremos Kaiosamas malignos dentro de ella, así que armado de valor intentaría hacerlo, resultando todo un éxito, pero algo había cambiado, pues el patrón que seguían las antiguas transformaciones había cambiado, pues su pelaje en esta ocasión no se había pintado de azul, en esta ocasión era de color rosa, pero no sentía un gran cambio, a excepción de que ahora sentía como si la transformación por fin estuviera completa. Al parecer, todo este tiempo el Super Saiyajin 6 ya poseía Ki Divino, solamente se necesitaba de un detonante como el ritual del Super Saiyajin Dios para acceder al poder completo de dicha fase. Claro que esto tenía mucho sentido, pues después de todo, el Super Saiyajin 6 tiene el Ki de los Supremos Kaiosamas malignos, quienes a fin de cuentas eran dioses en toda regla. Goku F bautizaría a esta transformación como el Super Saiyajin 6 Rosé. En este punto Goku F ya había alcanzado un nivel superior al de un pre-Super Saiyajin 7, pero aún no estaba satisfecho, pues si comparaba a esta transformación con sus fases más poderosas, esta no tenía nada que hacer frente a un Super Saiyajin 9, pero dejando esto de lado, a Goku F sí le impresionaría muchísimo el aumento de poder que había tenido dicha transformación. Al parecer, y después de todo, sí había sido una buena idea usar el Ki Divino mezclado con sus transformaciones más poderosas. Ahora era turno de mezclar el Ki Divino con el Ki negativo del mundo vacío. Ahora, aquí hay que hacer grandes aclaraciones, pues yo sé que para muchos de ustedes las transformaciones con Ki Divino deberían ser aún más poderosas, incluso comparándolas con transformaciones como el Super Saiyajin 7 o las fases Mystic, pero yo quise ser bastante más reservado con el poder que les di a estas fases con el Ki Divino, pues yo sé que para mucha gente el multiplicador del Super Saiyajin Dios es altísimo, tanto que he escuchado a personas decir que su multiplicador es de 1.000.000 o que multiplica 100.000 veces al Super Saiyajin 3, pero déjenme decirles que esto no es así, por dos simples razones. Si en verdad el multiplicador de la fase Dios fuera tan alto, ¿por qué este fue superado tan fácil? E incluso existen transformaciones Saiyajin que ya superan por mucho a esta transformación sin necesidad de tener Ki Divino, como el modo bestia de Gohan o el Super Saiyajin Full Power de Broly. El otro punto por el que muchos se basan para afirmar que el Super Saiyajin Dios es miles de veces más poderoso que el Super Saiyajin 3 es el diálogo que tiene Goku cuando es derrotado por Bills, el cual da a entender que ni siquiera una fusión con Vegeta sería rival para Bills. Déjenme recordarles que esto nunca se menciona en el manga, por lo tanto, este tema se debería de tomar con bastante cuidado, y esto lo digo pues en aquel entonces Toriyama aún no tenía planeada toda la historia de Dragon Ball Super, pues como bien sabemos, bastantes cosas fueron desechadas de estas películas, al igual como lo fue desechado el estado más allá del dios, el cual solo se usó en la resurrección de Freezer y al final de la batalla de los dioses, para después dejar de ser utilizada, al igual que aquella escala que nos dio Toriyama, en la cual nos decía que en una escala del 1 al 15, Goku Super Saiyajin Dios era un 6, Bills un 10 y Whis un 15, y sabemos que ni de broma esto es verdad, pues Bills no usó ni siquiera un 50% contra Goku, pues si este fuera el caso, con el Super Saiyajin Blue ya sería 25 veces más fuerte que Bills, y con el Ultra Instinto, este sería infinitamente más poderoso que Bills, e incluso que Whis. Ahora ven cómo estos diálogos se deben de tomar con pinzas y tratarlos con cuidado, pues las afirmaciones de estas películas no deben de ser tomadas tan en serio. Espero que con esta breve explicación comprendas el por qué le di estos niveles a las transformaciones de AF. Recuerda que estás en todo tu derecho de estar en desacuerdo conmigo y expresarte en los comentarios, siempre y cuando sea con respeto. En un próximo video hablaré más a detalle del multiplicador, del Super Saiyajin Dios y de la fase 4. Y como último punto, les debo de decir que estoy tomando el multiplicador que siempre uso para el Super Saiyajin Dios y el Super Saiyajin Blue, el cual es
de 10 y 50, es decir, que cada una de las transformaciones con Ki Divino son 750 veces más poderosas que la fase común. Un pequeño ejemplo, Goku Super Saiyajin 5 Blue es unas 750 veces más poderoso que un Super Saiyajin 5 normal. No olvides que ya tenemos activos los miembros del canal. Te dejo en la descripción del video el link para unirte a los miembros del canal. O también puedes unirte pulsando el botón que está al lado del botón de suscribirte. Esta es una forma en la que ustedes pueden apoyar al canal. Y sin más que decir, espero les haya gustado el video. Dejaremos una meta de 3000 likes para una segunda parte donde abordaremos las demás transformaciones con Ki Divino. Y por qué no, también hablando de las transformaciones Mystic con Ki Divino. Así que no olvides seguirme en mis redes sociales que te estarán saliendo en pantalla y en la descripción del video. Lo apreciaría mucho. Yo fui mi Tablecarp y nos vemos en un próximo video.